Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Volvemos un día más a Green Hell. Antes de continuar quiero mandarle un fuerte abrazo y un gran saludo a Iván Díaz Adalid, que es el que descubrió la palabra escondida en el anterior video. Te mando un saludito, genio. Como siempre digo, chicos, en el transcurso del video voy a dejar alguna palabra, frase o icono, y el primero que la descubra y la escriba en la parte de comentarios en el siguiente video le mandaré un saludito. Bueno, a ver, a lo que nos compete. En el anterior video encontramos un campamento donde algo nos empezaron a decir de la historia, como que hay una epidemia en el mundo, hay un virus o algo así. También en el anterior encontramos que Mia está enferma y ya no sé si estamos aquí en la selva buscando un remedio para Mia, un remedio para la humanidad, o si es Mia una imaginación de nuestro personaje, no lo sé. Ya estamos divagando, estamos volando con las especulaciones, pero bueno, a ver si encontramos algo el día de hoy. Estoy en la shed de proteína, pero aquí dejé haciéndose un poco de comida, venga. Sopa de carne, venga. Más. Más. A ver cómo quedamos ahora. Me faltaría un poco más de carbohidratos. Esto me va a dar de todo. Y esto también. Venga, así a full. Las latas en verdad las voy a dejar. Y con esto y un bizcocho estamos completos. Ponemos el mapa. Y no estamos en esta parte del mapa. Estamos en esta. Un mapa nuevo que habíamos encontrado. Habíamos descendido. A ver el reloj en qué ubicación nos dice que estamos. Estamos en 26-27. 26-27. Estamos por aquí. Cerca del lago este. No sé si tenemos que ir hasta aquí. No sé si tenemos que ir hasta aquí. Voy a tratar de ir rodeando el lago mejor. Hasta este punto. Tendríamos que ir prácticamente en dirección sur. Según el reloj es por allá. Así que vamos a ponernos en marcha. ¿Cómo está nuestro arco? Nuestro arco tenemos flechas, ¿no? Tenemos 7. Me da un poco de canguele meterme en el agua aquí en el pantano. A ver si me encuentro algún cocodandi. Queda. Me queda otra. May I have to tell you something? Please, come in. Mia, you're not gonna believe this. Dr. Smith, report number 26. Observations on Quassia amara, a shrub from the Samarubaceae family with compound inflorescence and small, long, intensely red leaves.
quasin, among others, which make this shrub one of the most bitter plants in the world. The natives use it to make a brew for fevers and pain. Unfortunately, aside from this usage, I haven't found evidence of any other medicinal properties. Apart from its terrible taste, the plant doesn't have any other distinguishable features. Of course, a sample along with full biochemical analysis will be included in the nearest transport. End of report. Dr. Smith, report number 27. Observations on Guanabana, a small tree in the Anonaceae family. Yellow and green heart-shaped flowers, oval fruits up to 12 inches long, weighing on average 2.2 pounds. Covered in dark green skin with soft prickles, white creamy flesh with black seeds. Distinctive characteristics, very tasty. I've collected samples of fruits, leaves, and bark. As with many other species, the natives use the guanabana fruit to make anti-parasite brews. I must repeat some tests to be sure, but so far, the evidence for antiviral, antibacterial, and even antidepressant properties is very promising. I'm not sure if I should get our hopes up, but some of the plant's substances can even destroy cancer cells. I want to keep my professional cool, but for the first time, I feel that we are actually close to discovering what we're looking for. Out of all the potential samples studied so far, I recommend conducting a thorough analysis on guanabana first. End of report. Okay, so this goes here. Now I just need the right sample. Dr. Smith, report number 23. Again, it's about Higgins. His behavior is starting to spiral out of control, and his obsession with his wife's health is disrupting the team's work. Once again, I want to make it clear that I don't have the professional knowledge to diagnose him, but I suspect a mental breakdown. It's getting worse with each day.
on medication? We have some sedatives on hand. Please advise. Oh, I almost forgot. I've packed all the specimens according to the new guidelines. I hope this time they will reach their destination without any problems. End of report. Alvarez, report number 3. Camp Omega is now up and running. I checked the perimeter with Vega and found nothing alarming. So far, we've both been guarding the camp in turns, switching every 6 hours. But starting tomorrow, he will be in charge of Omega, and I will move to Delta. We agreed to communicate on the radio on a regular basis every 5 hours. Most of the team is unproblematic, but I'm not sure if it was a good idea to take the Higgins with us. We've only been here a couple of days, and I'm already sick of the good doctor's ramblings. He is only focused on his wife. Vega and I will keep an eye on him. End of report. Dr. Smith, report number 20. This time regarding Dr. Higgins. After we arrived, our collaboration went smoothly, but Higgins' behavior keeps getting weirder. He wants to talk to me about Mia all the time. He thinks that because I'm a biologist, I'm well-versed in medicine. I tried to explain to him that treating people, especially oncology patients, is outside of my area of expertise, but he seems to refuse to acknowledge that. I'm also starting to question his knowledge. Almost every day he shows me new herbs, saying that this time he had definitely found the right ingredient. So far, there's no positive results. He keeps changing his mind and pointing to other plants as if he were guessing. Of course, I'm not rejecting any sample, but I worry that this is a waste of time. End of report.
doctors gave me 6 months. How am I supposed to live my life when time is running out? How the fuck do I just can't. I can't do this anymore. I wake up next to you every day, knowing there's no future for us. I just can't take it. The pain, I want to end it and just be done. It feels like someone is holding my heart in an iron fist, and I can't breathe. I just lie there and look at you. People trying to get inside, and the car of the employee trying to leave the company's premises was attacked. Patients from around the world who have camped for a couple weeks under the Omlu Corp headquarters are demanding immediate access to the latest generation cancer drug. They protest against the favored treatment of patients with Brazilian nationality who received treatment in the first place, and for free. 3 people were injured, including one of the employees of the company. Their life is not in danger. At present, the police have confirmed the arrest of 5 people. Brazilian doctors announced victory in fight against cancer. Starting today, the latest drug from Omlu is available on market. As proven by research, it works faster and more efficiently than chemotherapy, does not cause any side effects, and reduces the risk of relapse. The company representatives ensure that it also performs well in cases of malignant cancer and extensive metastasis. Companies politely arose controversy for distributing the drug in Brazil for free, while foreign patients have to pay dearly. However, it does not discourage patients who are already queuing for this unusual cure. Protests of the medical community regarding the accelerated marketing of a revolutionary cancer drug. Only in the United States, 150 leading oncologists were Ok, sigue hablando de lo mismo, de las hazañas de nuestro personaje y lo que ha descubierto. A ver qué más hay aquí. Ok, aquí está hablando del tema de la farmacéutica esta Omlu Corp y cómo se va enriqueciendo, lo caro que cuesta el medicamento, que supuestamente pacientes, pero a través de internet, por videos o fotos, según testimonios, han curado cáncer, sida, lupus y creo que ébola, decía por ahí. Y nada, básicamente habla de eso. A ver qué otra cosa hay por aquí. You chose me, not knowing the cost. Would you do it again? Or was the price of healing me too high? El precio por curarme fue demasiado alto. No entiendo a qué hace referencia ahí mía. A ver, vamos a ver el último artículo, a ver qué dice. Ok, básicamente habla exactamente lo mismo. Todo comenzó cuando nuestro personaje se adentró en la Amazonas, descubrió el secreto de la salud eterna y compartió su hallazgo con justamente esta compañía, Omlu Corp, la empresa que inició de inmediato las investigaciones del medicamento que curará el cáncer de una vez por todas. Una de las enfermedades más letales, bla bla bla. Puede que resulte difícil de creer, pero los resultados de las pruebas no dejan lugar a duda.
cura funciona y elimina la enfermedad por completo. ¿Ok? Aparentemente pudimos curar a Mia según esto. ¿O no llegamos a tiempo? Ahora lo estoy pensando. Claro, nuestro personaje no escribió un libro diciendo eso, pero jamás publicó realmente el secreto. Y esta compañía se acercó a él y él sí compartió el secreto con ellos. Y bueno, y ahí está, pero no sé qué pasó con Mia. A ver, ¿qué pasa aquí? Mia, What price? What did we... ¿qué precio? What did I do? Yo también estoy ahí. Tell me, ¿Precio de please. qué? Periódico. Ok, aquí en el tema del diario están hablando de la desconformidad de cómo la farmacéutica empezó a hacer producir esto en masa y en tan rápido, en tan poco tiempo, sin hacer los procesos adecuados, porque esto lleva años para aplicar un fármaco nuevo en el mercado, por así decirlo. Lleva bastante años, como 5 o 6, creo que decía aquí el recorte. Y una vez superadas todas las pruebas, ahí se puede recién solicitar el registro del fármaco, que será analizado por las autoridades pertinentes y durante 1 año y medio, y después recién pueden darle el visto bueno para poder fabricarlo. Pero bueno, más de lo mismo. Ahí hay otro recorte, por lo que estoy viendo. Acá no hay nada, ¿no? No. ¿Y aquí? ¿Qué dice? Ok, y aquí está lo que yo estaba imaginándome cuando encontramos ese campamento. Aquí habla de que hay un virus desconocido detectado en Brasil. Obviamente está la farmacéutica y todo implementado aquí en Brasil y luego se estaba expandiendo en el mundo. Que los pacientes se mantienen aislados por motivos de seguridad, que la mayoría ha entrado en coma y los médicos afirman que la situación es delicada. Que presentan fiebres altas, lesiones subcutáneas de color azul, y en teoría las autoridades aseguran que está todo bajo control, pero se lió parda. Ok, entonces nuestro personaje como que ha hecho al mismo tiempo algo bueno, pero al mismo tiempo, por culpa de esta compañía, a no llevar los procedimientos adecuados para implementar este fármaco, se creó un virus nuevo en el mundo. ¿Algo así está diciendo esto? A ver qué dice aquí. Aumentan los infectados por un nuevo virus en Brasil. Ok, está hablando básicamente lo mismo del virus, pero aquí es que ya se está disparando todo, que están empezando a asumirse el caos en Brasil y que ya hay personas que están muriendo a causa del virus desconocido. A ver qué dice el otro recorte. Ok, aquí ya está hablando de que ya está totalmente fuera de control y que ya se ha llevado más de 20 millones de brasileros el virus y está hablando del tema de que los demás países ya están cerrando los aeropuertos, los viajes con Brasil, los que escapan del mismo Brasil son capturados y devueltos y nada, que el mundo se siente amenazado por este brote. They all believed this was the only solution. Shutting down airports, seaports, and now this? They are isolating the entire continent. Y ahora está aislado todo el continente. Ok. Nuestro personaje, digamos, salvó a Mia o al final murió Mia por a causa de ese virus también. Holy shit. Wow. What? Vaya shit de locura, ¿no? ¿Y ahora?
Y entonces nuestro personaje ahora está buscando la cura al virus ese, ¿no? Directamente. Estoy viendo... Estos son cuerpos, ¿no? Sí, son fosas. Hola. Sí, son fosas, son todos cuerpos. Aunque nuestro personaje por primera vez fue a la selva para buscar una cura para Mia. En teoría la encontró, pero al mismo tiempo la cagó. No él, sino a causa de él compartirlo con esta compañía. Wow, son todos cuerpos. Jodas. 20 millones. Obviamente aquí no hay 20 millones, aquí hay menos. Pero a causa de compartirlo con esa compañía, que no sé si necesitaba compartirlo con esa compañía para obtener el medicamento para curar a Mia, y ellos se enriquecieron por otro medio, y por no hacer las cosas como son debidas se fue todo al garete y ya ha muerto tanta gente. Qué locurón. Encuentra la forma de elaborar una cura. Holy shit. Y estamos aquí. A ver, ¿qué dice nuestro libro? Encuentra Mia. Encuentra un equipo de escalada mejor, que eso lo tenemos que encontrar. Encuentra la forma de elaborar una cura, que es ahí donde vimos el laboratorio ese, que teníamos una muestra de sangre, pero nos faltaba un ingrediente más. ¿Cuál es? No lo sé. A ver qué más encontramos por aquí. Que este lugar, la ayahuasca, me ha mostrado mis recuerdos, pero sigo sin acordarme de lo que pasó. Vi a Mia en la aldea de los nativos en los primeros días, debería volver a hacerlo. Mia por fin se ha puesto en contacto conmigo. No me queda batería, durante el día puedo cargar el sol y tengo que esperar. Ok, no, estoy muy atrás, perdón. Aquí es donde nos enteramos de Mia. Hasta aquí, esto es lo nuevo. Ya sé dónde está nuestra tienda. La han marcado en el mapa del campamento como supieron de nosotros. ¿Trabajamos juntos? Mia, voy a por ti. Otro lugar ceremonial. Mia sigue sin contactar conmigo. Tengo que intentarlo. Debo recordar. Debo beber otra ayahuasca. Toda esta gente. Mia, ya te curé en una ocasión. No puedes rendirte ahora. Encontraré una forma. Tengo que hacerlo. ¿Dónde te has metido? ¿Para qué era esta expedición? Aquí es donde acabó todo el equipo del aeropuerto. Intentan hallar una cura. ¿Dónde está todo el mundo? Este es el campamento de Omolu, de mis visiones. Estaban intentando desarrollar una medicina con esta máquina. Hay que encontrar el ingrediente correcto. Los estaba ayudando. Se fueron sin la droga. ¿Por qué? ¿Qué pasaron por alto? Ok, y aquí... Pistola de gancho. Aquí tenemos. Doesn't look like you're gonna need this. Ok, el cadáver este. It's Alvarez. I fell down to a fucking cave. Christ. I think I broke my leg. Wait. Report number. Fuck. Why do I even... Alvarez. Report number 24. I managed to immobilize the leg, but there is no exit. The walls are covered in paintings. So someone must have been here before me. But how the fuck did they come in? There's nothing here. Not even the tiniest crack. It's all because of that asshole Higgins. I told you we don't fucking need him here. Higgins! You piece of shit! Pick up that fucking call! You and that cult of yours are just a bunch of fucking frauds! I knew you couldn't be trusted! I hope you die!
Ok. El loco cayó aquí, justo como estaba la piedra, nunca volvió a salir y ahí está. Yo creo que es este el hombre que me estaban preguntando por radio, si es el que estaba con nosotros. A ver, si tenía las pistolas podrías haber salido por aquí, ¿no? Digo, me parece. Obviamente tenía la pierna rota, pero bueno, hubiera tratado. Lo siento, hombre, mala suerte. Ah, ok. Nuestro personaje la lió. Cagó todo el mundo por tratar de salvar a Mia. En realidad no fue nuestro personaje, sino fue la compañía asquerosa esta. Pero tiene parte de culpa. No lo vamos a negar. Las farmacéuticas son malas, caca. Ok, estamos en 25-31. 25-31. Estamos aquí. En otra isla. Aquí nos pide una pistola de gancho. También podríamos llegar aquí, pero no sé si tenemos que subir primero a este lugar para llegar hasta este punto y luego a este. No lo tengo muy claro. ¿Cómo estoy en tema de comida y eso? Perfecto. A full. Siempre que bebemos la sopita de la abuela nos recuperamos todo. Bueno, ya más o menos nos enteramos de qué va la historia. Ahora mi pregunta es, ¿Mia murió? ¿Está viva? ¿Estamos aquí de nuevo para buscar la cura porque se enfermó de ese virus? No lo sé. Voy a ir hasta el punto este que me pide la pistola, que creo que es ahí al frente, y a ver hasta dónde vamos. Muy bien, estamos aquí. Lugar de escalada. A ver, ¿a dónde me lleva este sitio? Ok, tengo que escalar más, ¿no? Sí. No sé por qué hacen dos seguidas directamente. Haceme una y colocarme allá arriba. Un poco tocada de pelotas, nada más, pero bueno. A todo esto estamos en 28-31. 28-31, estamos aquí. Ok. Ok. Me imagino que tenemos que ir al campamento ese que está ahí abajo. Obviamente tenemos que encontrar la cura. ¿Cuál es? No tengo la más pajolera idea. Bueno, vamos a ponernos en marcha a ver qué encontramos. Ok, estamos llegando a otro campamento. No hay ningún coco, ningún menino, nada, ¿no? ¡Ah, amigo! No estamos llegando a otro campamento. Este es nuestro campamento donde comenzamos todo. Pero es como si hubiera pasado mucho, pero mucho tiempo. Sí, este es el lugar. Estoy prácticamente seguro. Qué raro, ¿no? ¿Qué hora es a todo esto? Va a ser las 4. Diría que voy a tratar de dormir. Y voy a salir por la mañana. Lo que pasa es que no hay para guardar partida, ¿no? En este lugar. Voy a aprovechar lo que me queda de luz. Voy a hacer un pequeño campamento para poder guardar partida solamente. Sí, es que es seguro que es este lugar. A ver si pongo el mapa. Estamos aquí. Pues ni modo. Ahora mi pregunta es, si estamos aquí, ¿estará la lancha que... Esto déjalo. ¿En donde vinimos al principio? Que sería por aquel lado. No es muy lejos, en teoría. Estaba en la orilla. Tendría que ser por aquí. No creo. O quizás sí. Pero la cosa es que tengo que encontrar la cura. Tengo que ir probando cualquier cantidad de plantas o quizás alguna especie de animal. Como lo que se me vino a la mente hace rato, que las ranas esas venenosas que le aplicaban veneno a los niños para que se vayan haciendo inmunes. No lo sé. Tengo que ir probando. Igual vamos a investigar un poco más a ver si se me da indicios de que necesito. Ok, lo que sí necesito primero es crearme una choza. Me creo una choza.
Necesito 3 ramas largas. A ver si hay otro por aquí. Había dejado una por aquí tirada. Pues sí, se la habrá tragado la tierra. Porque estaba por aquí. Aquí está. Bueno, gente, a ver. Yo voy a ir armando esto. Voy a descansar. Voy a guardar partida. Y cuando se haga de día... No sé si ir directamente a lo que le estoy diciendo. Ver si está el bote o algo por aquí. O tratar de llegar hasta este punto que me indica. Por algo me indica ese punto, realmente, ahora que estoy pensando. Ya veremos, a ver hacia dónde cogemos rumbo. Ahora que estoy pensando, gente, creo que por aquí es donde inició todo, al principio. Sí, creo que es aquí. No corras, que siempre pasa desgracias cuando corres. Sí, efectivamente. Aquí era el principio de todo. No sé si puedo bajar de alguna manera. Si me tiro me rompo las piernas. Pensé que íbamos a encontrar algún tipo de bote o algo, pero no. Pero efectivamente, aquí es donde comenzó. Donde estábamos escalando y en teoría estaba Mia ahí. Y decía que después venía porque quería echarse una siesta o algo así. Bueno, voy a continuar por este lado. A ver qué otra cosa encontramos interesante. Ok, encontramos una cueva. Pero primero... No. Primero. Tenemos sanguijuelas en algún sitio. Fuera de aquí. Toca pelotas. Ok. Una cuevilla. ¿A dónde me lleva esto? Esta conecta con la otra entrada que está aquí. Perfecto, así que... Indudablemente por acá. Tenemos hierro. Ok, nueva ubicación en el mapa. Estamos aquí, perfecto. Y de aquí tenemos que subir hasta este punto seguramente. Tenemos que ir ubicación norte. Para aquel lado. Ok. A continuar. Allá hay un campamento. ¿Será el campamento de los...? Es la aldea. Es la aldea de los locos esto. No de los que nos atacaron, los Guaraja o Guajara, sino de estos Ayahuasca. Es que está destruida la aldea. ¿Qué pasó? A ver si encuentro alguna forma de bajar. Ok, ya estamos aquí. Pero aparentemente está totalmente destruido y abandonado este lugar. ¿Qué habrá pasado, loco? A ver dónde está la entrada. Nueva ubicación del mapa. Sí, aquí está, es el poblado. En teoría aquí estaba Mia. No creo que esté. Ya me lo vuelo de lejos eso. Ah, necesitamos un poco más de la sopa de la abuela. Mia, say something. Está todo abandonado totalmente, ¿eh? Cuaderno, nueva entrada. A ver qué dice cuaderno. Esta es la aldea desde la que me llamó Mia. Pero aquí no hay nadie, ni siquiera un puto miembro de la tribu. Aunque hay otro lugar ceremonial, supongo que no queda otra. Debo tomar la ayahuasca otra vez. Claro, pero no tenemos... Bueno, aquí tenemos cama para dormir. Pero no hay nada más, ¿no? Tenemos... Bueno, tenemos coco. Raíz desconocida podrida. Bleh. Hamaca. ¿Cómo estamos de...? Nah, estamos full en tema de comida y demás. Voy a dejar eso luego. Además tenemos un par de facciones militares y esas cosas. Latas. En teoría no hay nada por aquí, ¿no? ¿Alguna recetilla, algo nuevo? No. Por las dudas. Estoy dando la vuelta. Pero pinta que no. ¿Cómo ingreso a esta parte? Ah, de este lado. Zopenco.
Ok, pinta que no hay nada. Yo igual voy a tratar de explorar todo. Voy a buscar los materiales que necesito para la sopita, la buena ayahuasca. La receta de la abuela de siempre. Y a ver qué otra cosa recuerda a nuestro amigo Jake. Que aquí no hay nada. Ok, me voy a poner en marcha y vamos a buscar los materiales necesarios. Ok, gente, a ver, ya estamos, ya encontré los materiales suficientes. Creamos la hoguera. Todos los materiales, ti. Uno más. Ahí está. Espero que no me joda para colocar el fuego. Nada más. Es lo único que pido, hombre. No me jodas. Déjame hacerme un fueguito aquí. A ver, con el nido. Espero que prenda. Ok, perfecto. Encendemos y colocamos los materiales. La sopa de la tía Mama. Mamma mía. Al buche. You're gonna miss them again. Vas a volver a perder la Where are oportunidad. you? ¿Dónde? You'll stay here with me again. Is that what you want? Pues sí, ¿no? No, not again. ¿Y ahora? No veo nada, Just tell me what happened. ¿Qué ha pasado? Quiero saber la verdad, por favor, yo también. You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time. Ok, la curamos. ¿Pero qué pasó luego? Pastel. But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Ok. Parece que está volviendo a enfermar de nuevo. O agarró el virus ese. Every patient of Immolecorp became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. Ah, incluso yo. Incluso nosotros mismos. Y obviamente Mía también. You left me here. You left me alone to die. You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? ¿Ya que qué pasó? ¿Por qué están todos muertos los indios? A causa de que vinieron a buscar la cura. Holy shit. ¿Pero qué pasó aquí? Everything we do makes the tribe Me imaginé. suffer. Vendí sus secretos, madre mía. ¿Es por culpa de mi libro? Oh my god. Is Seguramente. that because of my book?
It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Ni idea. Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and Are you sure? ¿Seguro? I don't understand. How long have you been here? Mia, you know I can't remember. Just tell me. Es una Mia que está en nuestra mente. Total y llanamente. Ok, jodimos el mundo salvando a Mia, pero al mismo tiempo Weeks passed. la jodimos a ella otra vez y a nosotros You were mismos. certain you would Y a la tribu. find the cure. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Holy shit. El poblado, ¿no? Este es el campamento donde estábamos. Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Y esta es la tienda donde comenzamos Start todo. again. No hay nada, ¿no? Notas. Esto es lo que le decía yo de las ranas. El anfibio más letal del planeta. Es completamente inofensivo para los nativos gracias a un ritual del cambo. Las tribus sudamericanas cogen la rana viva para extraerles el veneno. Luego inyectan pequeñas dosis de veneno en la rana en la piel de los niños quemados hasta que se vuelven inmunes. ¿Pero inmunes a qué? ¿A solo el veneno? ¿Para que puedan sobrevivir en la selva? ¿O inmunes a qué? Eso es lo que no tengo claro. Y todo lo demás era A ver qué otra cosa. ¿De qué? ¿Volvemos a dormir? Poquito aquí. Jake? Please answer, Jake. I need you here, Jake. Please. I need you to do this for me. Please, I can't stand it. Holy shit. Y aquí estamos en el hospital. Un mensaje de voz de Mia. No me digas que al final murió. Y solamente regresó a la selva para qué? Para salvar el mundo por culpa de él que se infectó. ¡Buah! Me jodas, está en un respiradero, aislada seguramente por el virus. ¿Sí? Mia? Are you? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Yo lo siento. Lockett, sí tengo la cura. La cura, o sea, sí podemos encontrar la cura. I'm sorry. I don't have a cure. I just wanted to find you. Then, come. I'm waiting for you.
Nada más. Estoy esperando. Holy shit. No hay nada más aquí. Puerta. Holy shit. ¿Y esto? Mia? At last. You found me. Isn't that what you wanted? What? Can you feel him watching? What the fuck? Wow. What? Just calm down. Allá está Mia. Una indígena con su bebé. Nothing else mattered. And even though you don't want to remember, you didn't stay at the airstrip. I wish I could. I swear. Please. Let's get back to the airstrip. Where are you? You are pathetic. Ok, gracias. Eres patético. ¿Puedo entrar a la piedra esta? No, no. Acá está. Where I've been all along? God damn it. If I lose you, then everything here was for nothing. You can't save her. No puedes salvarla. ¿A dónde tengo que ir? Cada vez son más acá, ¿eh? Ah, ya está. Vaya volada. You killed them. Tú los Look mataste. at them. Look at all the people you killed. I will fix all of this. How many times have you failed? Jake, give up. Please, just give up. Just give up. Ríndete. Go away. ¿Dónde estás, Mia? Allá está. No, no, please stop. How many times have you been here? I said stop. How many times have you tried? Stop it. You can't save me. There is no one you can save. You can't even save yourself. Oh, that hurts, doesn't it? Leave me alone! Just the way you left her? Alone in the hospital, waiting to die. Sola en el hospital. O sea, Mia está en el hospital todavía. For mercy, and you left her. I wanted to fix this. Will you? You can't fix it! Yes, I'll find the cure. Just give me another chance. Necesito otra oportunidad. No cure! ¿Y ahora qué tengo que hacer? You are murdered! Acá está Mia. Then go. What are you waiting for? You are murdered! Here, I'll fix this. Wait for me. Just a little longer, I swear. Ok, tenemos que encontrar la cura. It's back here! ¡Wow! You can't fix it! You'll never get back! You listening to me? You can't run away from this. No me jodas. No me jodas. Que vuelvo a comenzar. Logro desbloqueado. Brandy. Ok, tiene que haber otro final. No me jodas. Claro, como que no encontramos. En un momento que decía, como que valió la pena. Y estaba la opción de que decía, sí, encontré la cura. Pero como no la encontramos todavía, yo pensé que íbamos a poder volver a regresar o algo. Bueno, por suerte tengo punto de guardado para volver a intentarlo. Y ella
no es ella en sí, sino nuestra Mía imaginaria creada por nosotros mismos, pidiéndole como una, otra y otra y otra oportunidad, y así aparece nuestro personaje como que estuviera en un bucle y volviendo a empezar y volviendo a empezar, tratando de buscar la cura. Para Mía especialmente, no para el mundo, pero el mundo se jodió a causa de lo que descubrió él. Está bueno, pensé que no íbamos a terminar el juego hoy, pero ni de cerca. Lo que sí se va a extender un poco más el video, pero voy a volver a cargar partida y a ver qué otro final podemos obtener. Ok, gente, ya estamos en este punto. Lo busqué por wiki, no lo voy a negar. Para obtener el resultado, la cura. Y en teoría es una de las ranas venenosas, que es lo que estaba diciendo, lo que se me vino a la mente por los niños. Pero hay que agarrarlas vivas. Hay que tener bastante salud porque nos quita bastante. No sé si era la roja o la amarilla. Creo que la roja. Voy a probar. Hay que estar preparados con bastante vida porque nos pega mucho veneno. Una dosis muy grande. Vamos, rápido, 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 rápido. Tenemos 8 de veneno, no me jodas. Lo que pasa es que no sé si voy a llegar una vez que lo tenga aquí. Y colocamos las ranas. La muestra. ¿Dónde está el sapito? Aquí. Y en teoría esto sería lo que nos va a dar la cura para poder salvar a Mía y al resto del mundo. Atrapamos la roja, pero se veía media como amarillenta aquí, ¿no? Sí, tenemos la cura, loco. Ok, recogemos cura. Logro. Ok, tenemos la cura. Lo que no tenemos es cura para nosotros. Cuaderno, entrada. Del veneno, ¿no? Si me pongo... Claro, necesito... Ahí. No tengo otra parte del cuerpo jodida, ¿no? Solamente era ese brazo. Por el veneno. Tenemos un poco de fiebre. Nada más. Tenemos bastante veneno. Tenemos raciones de comida. Voy a utilizar las camas que están aquí al lado para ir descansando. De paso creo que aquí podía guardar partida. Sí, indudablemente puedo guardar partida aquí. Estoy casi seguro. Teníamos el almanaque, ¿no? Yes. Ok. ¿Qué hora es a todo esto? Súper temprano por la mañana. Voy a tratar de dormir hasta el otro día para que se nos vaya quitando el veneno y el tema de la fiebre. Bueno, gente, a ver, ya estamos de nuevo aquí en el campamento y me salió un nuevo texto que dice: creemos que es una atrocidad dar venenos a los niños, pero así es como los nativos desarrollaron la resistencia a la toxina desde sus primeros días. Hay tantas tribus que emplean este método que hemos pasado completamente por alto. Yo lo pasé por alto. Ok, y realmente era la cura al virus que se desató por el mundo y la cura que necesita Mía. Y en teoría nosotros también. Pero bueno, nuestro personaje se ve que está saludable. Así que vamos a colocar el fuego. Vamos nuevamente a beber la sopita de la abuela. Y vamos a ver si cambia algo en esta parte. Si no cambia nada, lo voy a tratar de saltar. Y voy a llegar hasta el punto en el que le tenemos que decir a Mía que sí encontré la cura. Y a ver qué pasa. Bueno, gente, a ver, estamos aquí de nuevo. Prácticamente fue idéntico todo. Prácticamente no, fue idéntico todo lo que vimos en el anterior final. Que es el final malo, podría decirse. O el final porque la verdad que fue
como que teníamos que empezar de nuevo. Y aquí en teoría era la parte donde no podíamos contestar que ya encontramos la cura. Mia? Are you? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Y acá tenemos la respuesta, ¿no? Sí, tengo la cura. Yes. I have the cure, and now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? ¿A qué esperas? Es verdad. Ok, regresando. A ver qué cambia. Ok, ahora regresamos sin más. Vuelve... ¿Qué decía? ¿Vuelve a la pista de aterrizaje? Vuelve a la pista de aterrizaje. Encuentra un equipo de escalada mejor. Que ya lo encontramos. No sé por qué no me lo marca. Y vuelve a la pista de aterrizaje. Estoy lejos que te cagas. Estamos aquí. Y tenemos que regresar hasta aquí. Holy shit. Bueno, a volver a nuestros pasos. Sobre nuestros pasos. Tower, come in. Ok. This is Jake Higgins. I got it. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Say again, over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. A cure? Oh my god, are you certain? I'll send somebody right away. You know how hard it is to get Pues te jode. Búscalo ya. Is this really over? Just hurry. I wanted to say goodbye to you. You think I'm still waiting for you? ¿Crees que te estoy esperando? Tengo que creerlo. Ok, es una mía imaginaria. Pero bueno. No lo sé, ha pasado mucho tiempo. Sí, eres una luchadora. No lo sé. Ha pasado Yes. mucho tiempo. You're a fighter. No quería esa. You know, you could always come back to me. I really hope that this won't be necessary. Ahí viene el avión a buscarnos a todo gas. Hey, Mia, Gracias. thank you. Goodbye, mi amor. Es la mía que nos creamos en nuestra mente para enfocarnos entre comillas lo que era el objetivo, encontrar la cura. Está bien el final. Un pelín mejor. No como el otro que decir, bueno, dame otra oportunidad y tenemos que volver a empezar. El juego está muy bien. Se me hizo como un poto. Se me hizo como un poco corta la historia. No sé, no me imaginé que lo íbamos a llegar a terminar el día de hoy. Obviamente el video va a ser un poquito más largo de lo normal, pero bueno, quería tener los dos finales en el mismo video. En algún momento, no ahora, en algún momento más adelante, creo que voy a volver a jugar a Green Hell, pero no en modo historia, obviamente, sino su parte de supervivencia, que ahí ya sí vamos a poder ver un poco más el tema de la creación de bases y un poco más cómo nos podemos manejar. No sé cómo va a ser el mapa ese, si es exactamente igual que este o es algo distinto, no lo tengo muy claro. Pero el juego me ha gustado, está muy bien. Cuesta muchísimo adaptarse al principio. Uno no está acostumbrado a estos survival de que te puede matar todo, exactamente todo. Pero después, una vez que le enganchas el tranquillo, se hace bastante más pasable. Obviamente lo jugué en modo normal. No quiero saber lo que es modo hardcore o difícil. Debe ser una puñetera locura. Y nada, chicos. Muchísimas gracias por estar todos ahí, por haber llegado hasta aquí conmigo. Los que han pasado por curiosidad en este video. Los que
por casualidad estaban buscando a ver cómo podían llegar a hacer este final, el final bueno. Nada, les agradezco a todos como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.